Puede ser, así lo consideran muchos, que sea una respuesta a la reunión del Consejo de Seguridad que se realizó el martes pasado en Acapulco y donde se habló de los avances de seguridad en el país y sobre todo en Guerrero. Pero lo cierto es que entre ayer y hoy se han sucedido varios hechos violentos en el puerto y otras partes del país. En Acapulco asesinaron al magistrado y expresidente del Tribunal de Justicia local, Edmundo Román Pinzón. En Guanajuato aparecieron 7 personas asesinadas. En Jalisco se sucedieron los bloqueos en la región de Los Altos. Esto es parte del escenario de violencia de las últimas horas. Código rojo en Acapulco tras el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón. Esto implica el despliegue de operativos estratégicos, blindaje de entradas y salidas del puerto, filtros de revisión y monitoreo a través del sistema de videovigilancia para identificar y detener a generadores de violencia. Fue la tarde de este miércoles cuando hombres armados asesinaron al expresidente del Tribunal Superior de Justicia. El ataque ocurrió cuando salía de las oficinas donde se encuentran los juzgados civiles y familiares en el fraccionamiento Las Playas. Cabe aclarar que en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Estatal no hace mención del asesinato del magistrado. La activación del Código Rojo en Acapulco se da un día después de celebrarse la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde estuvieron presentes la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y gobernadores. En la reunión se revisó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y se abordaron los beneficios que tendrá la reforma constitucional al artículo 21, que dota de facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para coadyuvar con fiscalías en investigaciones y órdenes de aprehensión. Con ello, se están creando sistemas y un mecanismo de coordinación para la inteligencia e investigación para la seguridad pública específicamente. Con esta modificación también se presenta la necesidad de impulsar la creación, operación, fortalecimiento y certificación de las unidades de investigación del delito. Lo cierto es que la violencia no cesa. Intensas balaceras se registraron la noche y madrugada de este jueves en Reynosa, Tamaulipas. Los enfrentamientos ocurrieron en el libramiento Reynosa Sur a la altura de la colonia El Campanario y sobre la carretera Río Bravo. En Salvatierra, Guanajuato, fueron localizados al menos 5 cuerpos apilados y desmembrados. Algunos medios locales hablan de 7 cuerpos, pero hasta el cierre de esta edición, las autoridades en Guanajuato no han precisado el número de víctimas. Estaban en la batea de una camioneta dentro de bolsas negras sobre la carretera al municipio de Yuriria. En el lugar dejaron un mensaje del cártel Jalisco Nueva Generación referente a su disputa con el cártel Santa Rosa de Lima. Horas antes se localizó en la misma autopista el cuerpo de una mujer con golpes e impactos de bala. En Celaya acribillaron a un conductor frente al parque municipal, mientras que en Salamanca balearon a un hombre de 30 años. De acuerdo con testigos, un comando lo obligó a bajar de su camioneta y le disparó. En Culiacán, Sinaloa, detuvieron a un sujeto que atacó a militares cuando atendían el reporte de disparos en un dispensario de la colonia Libertad. El secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, señaló que un militar resultó herido. Mientras que en Mazatlán, sujetos armados irrumpieron en una reunión familiar y asesinaron a 2 hombres. De acuerdo con autoridades, se trató de un ataque directo. Es en este municipio donde al menos 31 internos de 5 centros de rehabilitación fueron reclutados por integrantes de un grupo criminal. Mientras que en Jalisco, hombres armados realizaron 5 bloqueos en los municipios de Lagos de Moreno, Encarnación Díaz y Ojuelos, donde incendiaron vehículos y arrojaron ponchallantas sobre la carretera que conecta con Aguascalientes. De acuerdo con las autoridades, estas acciones fueron para impedir que fuerzas federales realizaran un operativo para detener a integrantes de una célula criminal. Bueno, mire, es evidente que el desafío es enorme. No sabemos si los hechos de violencia fueron en respuesta a el asesinato del magistrado, en respuesta a la reunión del Consejo de Seguridad o no, a lo que sea, ahí se dijo. Lo que sí es evidente es que hay un problema de seguridad que no lo decía el propio García Harfuch ayer, no va a desaparecer ni remotamente de un día para el otro. La estrategia que está planteada está bien enfocada, es una estrategia bien enfocada, pero es una estrategia que también debe ser
localizada, regionalizada, puesta estado por estado, incluso por regiones diferentes en cada uno de los estados cuando así es necesario. ¿Por qué? Porque si no, lo que tenemos es esto, un panorama en buena parte del país de una violencia que parece estar desbocada. Uno de esos estados, Viviana, es Morelos. Bueno, y es que en Morelos la situación luce aún peor. La Fiscalía del Estado informó que fueron policías municipales quienes participaron en el secuestro de una conocida chef y su pareja en Huitzilac, al tiempo que en una fosa común en Jojutla encontraron 40 cuerpos y aún hay más. Hay más cuerpos todavía. En Puente de Ixtla hubo un operativo muy importante, pero siguen, mientras tanto, las extorsiones, pese a que una de las principales células criminales fue desmantelada días atrás después de que intentó extorsionar a una importante empresa refresquera. Es la autopista México-Cuernavaca, donde el pasado 23 de noviembre, la chef Saie Telles y su esposo fueron privados de su libertad. Ocurrió cuando la chef se orilló para conceder una entrevista y en plena plática fue interrumpida. No sabes las que he pasado en muchas partes del mundo, todas estas experiencias, las alegrías. Tranquilos, no hagan nada. Estoy en un... Hasta ese momento se tenía el reporte que hombres armados rodearon el auto de la chef y su esposo, los obligaron a descender y los mantuvieron en cautiverio. La chef y su esposo fueron liberados. Hola, buenas tardes. Quiero agradecerles a todos los que me han escrito. Estoy bien, estoy en casa. Más adelante les voy a hacer un comunicado. Pero quiero agradecer de corazón todas sus muestras de cariño. Tras varios días de investigación, se dio a conocer que policías de tránsito de Huitzilac presuntamente están involucrados. En un video difundido por la Fiscalía de Morelos, se observa cómo una patrulla de Huitzilac escolta la camioneta de la chef y su esposo, quienes en ese momento permanecían retenidos. 4 personas estarían involucradas en el ilícito. Hasta el momento hay un detenido a quien se le encontró con la camioneta, pero no es policía. En seguimiento a las investigaciones desarrolladas por el delito de secuestro express cometido en agravio de una reconocida chef y su esposo, se continúan realizando distintas diligencias como la obtención de indicios y evidencia material que permite el esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía de Morelos indicó que mientras las víctimas estaban retenidas, los agresores intentaron sacar dinero de las tarjetas de crédito. Además, realizó un cateo en el ayuntamiento de Huitzilac para revisar los reportes. Hasta el momento, la patrulla que escoltaba la camioneta permanece en custodia y funcionarios del ayuntamiento y policías municipales han rendido declaraciones. El sur de Morelos también permanece asolado por otro delito, el de las extorsiones. En septiembre pasado, una empresa refresquera sacó sus camiones de Puente de Ixtla, en Morelos. Esto se debía a que los choferes eran amenazados por integrantes de la familia michoacana. Al igual que la empresa refresquera, comerciantes de Puente de Ixtla denunciaron las constantes extorsiones por parte de este grupo criminal. Incluso esto provocó la suspensión de las actividades de varios comercios. Tras un operativo de fuerzas federales y estatales, el pasado 14 de noviembre fue detenido Jaime N., La Parca, líder de los Halcones, una célula al servicio de la familia michoacana que opera en Morelos y Guerrero. Se llevaron a cabo diversos cateos en al menos 4 inmuebles y 3 locales comerciales en los municipios de Coatlán del Río, Amacuzac y Puente de Ixtla para detener al líder de este grupo dedicado al cobro de piso. Y en Sinaloa, en distintas operaciones, detuvieron a 2 sicarios del cártel de Sinaloa. Están identificados como generadores de violencia en esa zona del país. Son José N. y Julio César N., señalados de ser generadores de violencia en Sinaloa y ligados al grupo de los Chapitos. El primero fue detenido en la colonia Villa del Real, en Culiacán. Es requerido por el Servicio de los Marshal de los Estados Unidos por delitos contra la salud. El segundo, conocido como el Spider, fue capturado en la colonia San Miguel del municipio de Guamúchil.
También es requerido por Estados Unidos. Tiene una orden de extradición por los delitos de homicidio y lesiones calificadas. Las detenciones se llevaron a cabo en una operación coordinada entre elementos de la Defensa, SEMAR, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es parte de la estrategia de seguridad para identificar y detener a los generadores de violencia. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y esto nos dijo el Papa Francisco cuando lo entrevistamos en agosto pasado allá en Roma. Pueblo de México, tan alegre, con capacidad de tantas cosas y a la vez con tanto sufrimiento, ¿no? Traten de mantener esa historia linda que tienen ustedes. Dicen que hay mexicanos creyentes y mexicanos ateos. Pero los creyentes y los ateos son guadalupanos también. Así que un saludo para todos. Y es verdad, el amor a nuestra Virgen de Guadalupe aquí en México, más allá de las creencias, incluso estrictamente en la religión en sí misma, es muy fuerte. Millones de mexicanos han concurrido, como todos los años y cada vez más en estas últimas horas, a la Villa de Guadalupe para celebrar a la Virgen. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Apenas sonaban las mañanitas a la Virgen de Guadalupe cuando en el atrio de la Basílica las celebraban con este ritual procedente de la Sierra de Puebla. El copal y el incienso hacían lo suyo. Un ritual para la única Virgen mestiza capaz de conectar dos mundos que hoy son uno mismo. Es nuestra raíz de la época prehispánica. Entonces es la parte que nosotros estamos venerando, porque la Virgen de Guadalupe pues llega con los españoles. Los cánticos a la Virgen se escucharon en cada rincón como desde hace casi 350 años y con influencia española. También se sumaron jóvenes y conocimos a quienes por primera vez visitan a la Virgen, cuya imagen se multiplica por miles en cada rincón del mundo. Venimos en moto para vivir la experiencia como peregrinos. Oye, ¿qué sentiste cuando llegaste aquí a ver a la Virgen? Es una emoción muy bella verla de frente, tenerla de frente, o sea, es algo inexplicable, maravilloso. Sinceramente, la Virgen de Guadalupe nos une como mexicanos. La Virgen de Guadalupe es la madre de todos los mexicanos, la que nos cubre con su manto. Unos más llegaron para pagar la manda, porque la Virgen siempre cumple. Compensar un poco de los pecados que se cometen. ¿Qué le prometiste? Que tuviera a mi familia y a un amigo con bien. Que se lo agradezco mucho. ¿Confías en la Virgen? Sí. ¿Le vas a pedir algo hoy o nada más la vas a celebrar? Sí, también le voy a pedir. ¿Se puede saber qué? Mi familia, porque cuida a mi mamá, mi papá y a toda mi familia. Los más devotos calentaron la basílica con veladoras que encienden la llama de la esperanza de un México más unido y de que la Virgen siempre velará por el bien de los mexicanos y quienes se cobijen con su manto. Lupita, Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Hubo 12 millones y medio de personas en estos días ahí en la Basílica de Guadalupe. Es una tradición, por supuesto, religiosa, pero también una tradición cívica. Es una tradición que une, como decía una de las mujeres entrevistadas, une a una sociedad, la une a través del tiempo y más allá de las confrontaciones, de las divisiones que estamos viviendo. Lo que decía el Papa Francisco es mucho más profundo de lo que parece, sobre todo viniendo de un papa como es Francisco. Hay mexicanos ateos, hay mexicanos creyentes, pero todos al final, en un sentido profundo,
somos guadalupanos. Hablando de confrontaciones y divisiones, se aprobó el presupuesto de egresos del año próximo en una sesión de los senadores marcada precisamente por la confrontación, el interés, el desinterés. Se declaró sesión no presencial, muchos votaron a distancia. En el presupuesto, un presupuesto de 9 billones, se reasignaron 44.000 millones de pesos, que es prácticamente nada y que demuestra que el presupuesto está totalmente etiquetado. Pero se recortaron recursos para el INE, por supuesto, pero también para salud, también para seguridad, para la mayoría de los rubros. Donde sobró dinero es para la refinería de Dos Bocas y para el Tren Maya. En medio de protestas, con actos de bronca y acusaciones por la presencia de diputados borrachos, se aprobó el presupuesto del gobierno federal para 2025. Un ríspido debate. El PAN acusó que el presupuesto tenía destinatario. ¿Este presupuesto está hecho para los pobres? No, está hecho para los López. El expresidente AMLOcho, por aquello de Pinocho, dejó el cargo sin aclarar el destino de 32,000 millones de pesos. Llena de insultos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas de que no lo escucha. Eso es actuar con cobardía aquí y donde quiera. Más de 1,000 propuestas de cambio se presentaron. Ninguna se aceptó. Ustedes quieren llevar a la aprobación de un presupuesto asesino. Y con su mayoría, Morena y aliados, el presupuesto de poco más de 9 billones de pesos para el gobierno federal. Los ramos que más ganaron fueron la SEP, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Defensa. Y la más favorecida fue la Secretaría de Bienestar, cuyo gasto ascenderá a 579,883 millones de pesos para el próximo año. Uno de los sectores que tendrán reducción es salud, con un recorte de 88.3 mil millones de pesos, al pasar de un presupuesto aprobado de más de 962 mil millones en 2024 a 881 mil millones de pesos en 2025. Los grandes perdedores son el INE, encargado de las elecciones judiciales de junio del año entrante. Tuvo un recorte de 13,476 millones de pesos para quedar en 27,000 millones de pesos, es decir, 33.3% menos que este año. Y al Consejo de la Judicatura Federal le asignaron 14,000 millones de pesos, lo que significó 16.5% menos. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación del presupuesto. Está garantizada la salud, el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE. Está garantizado no solo el presupuesto educativo, sino que vamos a hacer más preparatorias. Está garantizado todo lo que es necesario para las y los mexicanos. El decreto de presupuesto se envió al gobierno federal. Entrará en vigor en enero. Con información de Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y es muy preocupante, por ejemplo, vimos la reducción al presupuesto del INE sobre lo que se había destinado. Imagínense, la reducción aún más del presupuesto para las elecciones próximas que se darán el próximo mes de junio-julio para la renovación del Poder Judicial. Hay que ver cómo se hace esto prácticamente sin presupuesto. Y yo le hago una pregunta, ¿qué prefieren los mexicanos? ¿Tener un poco más de recursos de salud o tener un Tren Maya y una refinería Dos Bocas? Ahí está la pregunta. Y bueno, vamos a otro tema. Para la revista Time, Donald Trump es la persona del año. Para la revista Forbes, Claudia Sheinbaum es una de las mujeres más influyentes del mundo. Es Donald Trump, el hombre del año para la revista Time. Según la publicación, eligió al próximo presidente de Estados Unidos por organizar un regreso de proporciones históricas, por impulsar un realineamiento político único en una generación, por remodelar la presidencia estadounidense y por alterar el papel de Estados Unidos en el mundo. Sam Jacobs, redactor en jefe de Time, dijo que Trump era alguien que, para bien o para mal, tuvo la mayor influencia en las noticias de 2024.
El republicano aparece con su típica corbata roja y una pose pensativa. Es la segunda vez que es nombrado Persona del Año por Time. En 2016 también fue la portada, tras ganar las elecciones a Hillary Clinton. Este año, además de Trump, entre los finalistas para ser la Persona del Año por Time estaban Kamala Harris y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien fue nombrada la cuarta mujer más poderosa del mundo en este 2024. La revista Forbes consideró que la mandataria ha tenido una exitosa carrera política como ex jefa de gobierno en la Ciudad de México, además de su trayectoria académica. Comparte la categoría de política y gobernanza con otras mujeres como son Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Giorgia Meloni, primer ministra de Italia. Y mientras tanto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha vuelto a ser operado de un derrame cerebral y se encontraba hasta hace unas horas en terapia intensiva. Hay que poner mucha atención porque una enfermedad grave de Lula da Silva puede cambiar todo el equilibrio político, no solamente en Brasil, sino también en América del Sur. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue sometido a una segunda operación tras su cirugía cerebral de emergencia del martes. De acuerdo con los médicos, la intervención, que duró aproximadamente 1 hora, fue exitosa. O procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã, foi com sucesso, é complemento ao procedimento cirúrgico e o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Então isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana. El mandatario brasileño acudió el lunes por la noche al Hospital Sirio-Libanés de Brasilia debido a un intenso dolor de cabeza y malestares parecidos a los de un resfriado. Luego de realizarle una resonancia magnética, sus médicos observaron que sufría una hemorragia intracraneal. De inmediato fue trasladado a Sao Paulo, donde fue operado para drenar el sangrado entre su cerebro y la membrana meningia. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando y deberá ficar en observación en los próximos días. El segundo procedimiento fue una embolización de la arteria meningia media, que tuvo como objetivo minimizar el riesgo de sangrado futuro. Las operaciones no afectaron el funcionamiento cerebral de Lula y ni dejaron algún efecto secundario. La lesión está relacionada con una caída que sufrió en el baño de su casa el 19 de octubre. Por lo pronto, el presidente Lula, de 79 años, permanecerá en cuidados intensivos y se espera que reciba el alta médica a principios de la próxima semana para reanudar sus actividades de gobierno. Este incidente podría modificar el equilibrio político de Brasil y de América del Sur. Analistas brasileños indican que ante los problemas médicos de Lula, existe la percepción general de que no contenderá en las elecciones de octubre de 2026. Mientras que la candidatura de Jair Bolsonaro, de 69 años, también está en duda debido a procesos legales en su contra. Actualmente está apelando la inhabilitación política de 8 años que le impuso el Tribunal Superior Electoral por abuso de poder cuando ejerció la presidencia entre 2019 y 2022. A pesar de la inhabilitación, Bolsonaro se mantiene políticamente activo y sigue siendo el principal referente de la derecha brasileña. El también ex capitán del ejército ha dicho que intenta inspirarse en Trump, pero todavía tiene una larga batalla en los tribunales brasileños. Bueno, ya hay cosas que ya no nos deberían de sorprender, pero bueno, por lo pronto a mí sí me siguen sorprendiendo. El ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como el próximo cónsul general de México en Miami. Está ya en espera de su ratificación en el Senado y bueno, en pocas horas más o días más sabremos si ha sido ya ratificado como cónsul en Miami. Rutilio Escandón sin duda pasará, pero imagínate nada más, vaya premio que se lleva Rutilio Escandón. Se había anunciado que estaría en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues bueno, su premio es irse a Miami con un estado que dejó Jorge, como dejó Chiapas. Sí, lo dejó en una situación desastrosa. Eso, como dice Viviana, se había anunciado que iría al gabinete, se va a Miami, pero es un premio a un gobernador que ha sido el peor gobernador que ha tenido Chiapas en muchísimo tiempo. Y vaya que los ha tenido malos. Bueno, pues ahí está, a Miami, a una de las ciudades de mejor calidad de vida de todo Estados Unidos, de Chiapas.
Bueno, felicidades, Rutilo. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos, por supuesto, mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.